Hola a todos, mi nombre es Agostina Salamone, soy abogada residida en la Universidad de Buenos Aires, docente universitaria y coautora del manual Abogacía Digital y Tecnologías Digitales Emergentes. En la entrevista con Nico voy a estar hablando del derecho y cómo se vincula con las tecnologías, así que te invito a que te quedes y escuches lo que vamos a estar conversando. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones. Esto puede traer muchos beneficios, pero también representa algunos retos y preocupaciones. Por ejemplo, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ser sesgados si se basan en datos incompletos o no representativos. En Argentina, como en otras partes del mundo, hay una sofisticada forma de estafa que está ganando terreno en distintos puntos de nuestro país y sobre todo afectando a personas adultas mayores. Hay organizaciones de protección al consumidor que continúan con distintos esfuerzos por difundir su conocimiento acerca de estas prácticas. La educación en seguridad digital se perfila como un campo de creciente importancia en la sociedad actual, donde el conocimiento puede ser tan crucial para la seguridad personal como es la tecnología misma para la rutina diaria. Hoy las estafas virtuales son una gran preocupación que tenemos. Estas maniobras fraudulentas que aprovechan la tecnología y la confianza de las personas se han sofisticado con el tiempo al punto de no requerir ningún contacto físico ni papeles. El famoso cuento del tío. Esta práctica, que hoy en día está modernizada por la tecnología, está haciendo estragos. De alguna manera las personas adultas mayores se ven cada vez más involucradas en estas temáticas. Por eso me parece muy importante charlar y convocar con una especialista. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias Bien. por venir. No, gracias por invitarme. Me parece muy importante poder hablar con vos y que charlemos de unos temas. Me parece Inteligencia perfecto. artificial, tecnología, el famoso cuento del tío, ¿no? Bien. ¿Cómo es eso del cuento del tío hoy en día? Bueno, justamente lo que señalaste me da el pie a mí para comentarte y me parece importante que difundamos estos temas. ¿Por qué? Porque las estafas siempre han existido, diría desde que la sociedad misma existe. Exacto. Pero justamente con el boom de la pandemia y que un montón de relaciones jurídicas, negocios jurídicos, se volcaron a la tecnología, también, obviamente, se sofisticaron esto que hablamos del cuento del tío. Ahora Exacto. hablamos del cuento del tío 2.0. ¿Por qué? Porque la estafa antes, digamos, tiene 3 elementos básicos que lo sigue teniendo ahora, que es el engaño, la disposición patrimonial y el perjuicio económico que le genera a la persona, ¿no? La típica estafa, ¿no? La estafa, Exacto. esos son los elementos. Sí. Ahora tiene, diría yo, otros 3 elementos más, que es que el medio justamente es el, digamos, como diría, el espacio virtual, ya sea en redes sociales, la utilización de dispositivos informáticos como un celular y también lo que se llama técnicas de ingeniería informática, que son técnicas de manipulación que utilizan los ciberdelincuentes para manipular a las personas y hacer que éstas le otorgan el acceso a, por ejemplo, la clave de home banking, distintos tipos de claves que son de las cuentas de las personas. ¿Vos decís que existe algún tipo de herramienta para poder blindarse uno mismo ante estas situaciones? Sí, las hay y ahora los voy a explicar. Vamos. Y el último elemento en lo que tiene que ver con estafas virtuales, precisamente con lo que refiere a créditos preaprobados, Sí. que hay muchas estafas sobre eso. Los bancos. Exactamente, los típicos bancos. porque te otorgan, y eso también lo vamos a explicar ahora, de una manera, con un simple clic, vos ya tenés acreditado un crédito millonario, Claro, digamos, por terrible. millones. Entonces también, digamos, puede caer la persona cuando el sistema de seguridad del banco es endeble. A ver, me preguntaste justamente qué
qué recaudos tiene que tener Claro, la de alguna persona. manera, qué sé yo, no sé, mi abuela, tu abuela, o sea, las Exacto. personas adultas mayores que no están tan enganchadas con la tecnología. Igualmente te diría que no solo las personas mayores, porque nos ha pasado de tener casos en la cátedra que nos consultan. Pará, me dijiste cátedra. Sí, O sea, que tenés una cátedra en dónde. sí, somos docentes, hablo de somos, pues somos un equipo junto a Carolina, la doctora Carolina Arias y el equipo, y damos clases justamente de la materia que se llama Abogacía Digital y Tecnologías Digitales Emergentes. Muy bueno. Lo que intentamos es... ¿La podemos recomendar? Sí, por favor. Tenemos también un Instagram. La idea es empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, e-commerce, estafas virtuales, inteligencia artificial, protección de datos personales, el derecho volcado a la tecnología. Pero bueno, como decía, nos llegaron casos de consultas de víctimas, tanto de una chica de 25 años, por ejemplo, como así también de una señora de 80. O sea que Digo, el todo- abanico es Todos gigante. somos vulnerables ante Exactamente. estas situaciones, ante estas cuentos del tío o estafas virtuales, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque justamente estas personas son muy profesionales, lamentablemente para el mal, porque hablan con un nivel de tecnicismo que te hacen pensar que efectivamente estás del otro lado hablando con o una autoridad o un gerente del banco. Realmente hablan con un nivel de o sea, el vocabulario y el tecnicismo que tienen hacen que cualquiera de nosotros pueda caer. Pero del otro lado, ¿quién está realmente? ¿Hay una persona física? Sí, hay una persona física o un equipo. Y la diferencia justamente, yo digo que es como que se fue gestando el escenario perfecto para estas personas, porque antes lo que implicaba el cuento del tío tradicional, Exacto. en algún momento los estafadores tenían que acercarse al menos a retirar Claro. el dinero. Ahora, Pará, porque vamos a detenernos un poco. Sí. Hay mucha gente que no entiende esto del cuento del tío. Bien. Pero vamos por ahí. Ujú. Contemos qué se trata del cuento del tío. Quizás antes de la pandemia o quizás antes de estas estafas perfecto. virtuales. Dale. Bien. A ver, para que la gente entienda, digamos, lo voy a comentar de una manera sencilla porque la idea es que lo entendamos todos. Antes, por ejemplo, se abrían las páginas amarillas, las famosas, y se hacían estas personas, grupo o, bueno, individuos que lo hacían de manera individual, hacían 150 llamados, por decir, y una o dos personas en esos 150 llamados caían. ¿Qué hacían? Bueno, les decían que tenían a la hija secuestrada o también que tenían que hacer un cambio de los dólares de cara chica a cara grande porque si no, no los iban a tomar. Y justamente el foco o los destinatarios eran personas adultas mayores. Entonces, bueno, se las engañaba, se las manipulaba y estas personas lamentablemente caían y a veces se entregaban o en la puerta de su domicilio o lo tenían que dejar en un punto y ahí lo retiraban. Sí, sí, sí. Ahora, ese escenario cambió. Me estoy acordando de una película Sí. Nueve Reinas. Nueve Reinas. ¿La conoces? Bueno, la sí, habrás sí, visto. obvio. Bueno, es algo muy parecido. Sí. No, es que eso sigue ocurriendo. Ahora el tema es que se abrió otro nuevo escenario con los créditos preaprobados. ¿Por Sí. qué? Antes, para solicitar un crédito tenías que acercarte a la sucursal del Exacto, banco claro. y presentar el DNI. Entonces ahí en el banco daban cuenta de que vos eras quien mostraba el DNI y que dabas tu consentimiento. Con puño y letra firmabas. Ahora, y justamente con la pandemia, lo que pasó es que no es necesario ir al banco, sino que con un simple clic se te acredita en la aplicación, o sea, con la aplicación solicitas el crédito. Esto es muy bueno porque facilita tiempos, procesos, pero al mismo tiempo es riesgoso si Claro. no se toman recaudos. Exacto. A ver, ¿qué tipos de recaudos puede haber? Vamos a hablar un poco de qué dice el Banco Central. Dale. El Banco o sea, Ce- hay toda una normativa. Exacto. Hay una Mirá. circular, la primera fue la de 7370, ¿De qué año? luego fueron saliendo, creo que el 2022, si mal Sí. no digo. Fue porque todo esto lo trajo la pandemia, ¿no? Exactamente. Y justamente Algo malo, como, ¿no? que trajo. Otra cosa lamentablemente, más. y es que siempre la tecnología, yo digo, tiene una cara buena y una cara mala, porque abre escenarios para que sucedan nuevos ilícitos, digamos. Sí. Entonces, justamente en esta circular, como vieron que empezaron a haber un montón de estafas a través de los créditos preaprobados, estableció que los bancos tienen que acreditar de manera fehaciente la identidad de las personas a través de técnicas de identificación positiva, que yo voy a explicar qué es, y tiene que haber una doble verificación al momento de solicitar el crédito. Claro, el famoso... Exacto. Claro. ¿Qué es eso? A ver. Justamente la doble verificación lo que busca es un mecanismo de seguridad
para que terceros ajenos no puedan ingresar a nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque quizás solamente poniendo la contraseña, o lo que se ha visto es que solamente poniendo una contraseña el sistema es endeble, se puede corromper. Entonces, la doble verificación combina 2 de estos 3 elementos. Es algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Algo que sé, una contraseña, una clave alfanumérica, numérica o alfabética. Perfecto. En principio yo no la tendría que tener anotada en el celular, muchos lo hacemos, no hay que hacerlo. El típico error de la empresa o del papelito, que estaba anotado. Dejo el papelito acá al lado de la Tal computadora. Cual. No. Y bueno, ahí no. Eso no. Las tenemos que saber digamos, memorizarlas. Eso es algo que sé. Algo que tengo, antes eran las tarjetas de coordenadas, que ya mucho famosa, ya no se utilizan, ahora es la clave token. Claro. O, por ejemplo, el teléfono que te pide escanear para acceder a la aplicación, no a la aplicación, a la computadora. Sí. Desde la web, quiero decir. Entonces te pide que escanees el celular. Sí. Y algo que soy es, por ejemplo, el escaneo biométrico o la foto. Fíjate que, por ejemplo, AFIP, bueno, que ahora se llama ARCA, te pide, cuando solicitas la clave fiscal, la clave y después te pide la identificación de dato biométrico. Bueno, se combinan. Sí. ¿Por qué? Porque la idea es que justamente sea más difícil para poder acceder a eso y blindar de alguna manera la privacidad, ¿no? Exactamente. Y también esto sirve, yo creo esto es un análisis propio, que también le sirve a la persona. ¿Por qué? Porque hemos tenido un caso, si querés, te comento un poco de qué trató de una estafa de este tipo. Comentar las historias. Exacto, en donde no hubo doble verificación, eso fue un error del banco. Sí. Entonces el usuario bancario nunca supo en realidad lo que estaba haciendo, pues estaba bajo el engaño. Si hubiese tenido esa doble verificación, capaz hubiese dicho, ¿por qué estoy dando el dato biométrico? O sea, efectivamente estoy pidiendo un crédito. Bueno, la persona estuvo bajo engaño y no hubo una doble verificación. ¿Querés que te comente un poco de qué trató? La verdad que sí, es importante también para contarle al público que nos sigue, que nos está viendo ahí del otro lado, cómo hago para protegerme, ¿no? Vos me decías estos puntitos, de alguna manera proteger, pero y los adultos mayores que a veces no pueden usar un celular, o ¿entendés? Entonces, el nieto, la nieta, mamá, papá, alguien, ¿cómo hace para proteger? A ver, la realidad es que es complicado esto. Sí. En primer lugar, creo que hay un deber por parte de las entidades de difundir con la mayor, digamos, no sé, que sea una difusión real. Real. Porque de este tema me da la sensación, desde mi punto de vista, no hay tanta difusión como debería. Eso por un lado. O sea que los bancos deberían comunicar más, promocionar más. Sí. Y sobre todo decir, bueno, miren que acá realmente están pasando algo y ustedes, que son mis clientes, pueden ser estafados. Sí. Porque el banco tiene un y deber de seguridad. es algo ajeno al banco. Sí. El banco, y eso lo vamos a conversar, el banco tiene un deber de seguridad. Exacto. Porque justamente vos estás poniendo el dinero ahí porque confías es más seguro tenerlo ahí que tenerlo en los bolsillos. En principio, bueno. Me estoy acordando de esa frase famosa, el que vos también, el que depositó $. Sí. Pero bueno, mirá lo que llegamos. Pero ¿no? bueno, la realidad es que la función del banco es la protección del dinero, queremos pensar eso. Tal cual. Pero bueno, a ver, lo que hay que tener cuidado es con cómo nos vinculamos con las redes sociales. Porque, por ejemplo, en estos 2 casos que voy a comentar, fue justamente el medio, la red social. A ver, coméntame uno. Bueno, uno de ellos fue la chica de 25 años, que uno piensa que está más familiarizada con las tecnologías, pero igualmente puede caer. Que había puesto en venta una cafetera en Marketplace, que es un espacio de compra y venta. Sí, bueno, muy conocido. Muy conocido y muy riesgoso también. Se contacta una persona supuestamente interesada. Fíjense cómo yo ya estoy marcando el primero y ahora voy a arrancar del segundo los puntos que había dicho. Primero, la red social, el elemento. Y segundo, ahora arranca la técnica de ingeniería social. Pensando en esto de las redes sociales, que se viene a la cabeza Meta, Facebook, ¿no tienen gente especialista en esto? Porque, o deberían tener o no. Sí, deberían tener, y además, bueno, en el otro caso cayó la persona desde una publicidad paga de Instagram. Bueno. Que detrás de eso había unos estafadores. Entonces, ahí también podemos discutir la responsabilidad. Pero bueno, ya nos metemos en otro terreno. Claro, sí, exacto. Bueno, publicó la cafetera, esta persona le pidió las medidas, fotos. O sea, empezó ya con el otro engaño. Tipo de exacto.
Le pide el CBU para transferirle Sí. y en vez de transferirle los 40.000 pesos de la cafetera, le transfiere 400.000 supuestamente. Sí. Le dice, me confundí, puso un cero Un más. cero más. Le Gran manda error. un comprobante trucho Sí. y a ella no le llegaba. Pero Claro. bueno, él se empezó a desesperar y ella en buena fe le creyó. Entonces le dice, voy a llamar al banco Claro. para hablar, para solucionar este tema, seguramente te contacten. Sí. Y ahí, bueno, la contactan, obviamente no era el banco, y con muchísimo tecnicismo ella empezó a enredarse en la estafa. Sí. Pero ¿qué pasa? Acá, eso es por un lado, ¿no? Donde capaz el banco puede decir, bueno, fue culpa de la víctima, Puede ser. ella publicó la cafetera Sí. y, digamos, la engañaron. El tema y el punto que nosotros tomamos como estrategia para reclamar al banco es que cuando ella solicitó el crédito, luego de que, a ver, esta persona decía, clique acá, apretá acá, bueno, ella fue siguiendo esas instrucciones bajo engaño, pero ¿qué pasa? Al momento de solicitar el crédito, ella solamente cliqueó, en realidad era un simulador de crédito. Claro. Ella apretó en el simulador de crédito y Sí. puso OK y se le acreditó inmediatamente. Wow. E inmediatamente estas personas le dijeron, tenés que transferirlo a 5 cuentas destino, Sí. ni siquiera las tenía agendadas. Entonces Sí. el banco también, ¿cómo puede ser que no vea? Primero, el sueldo era muy bajo, el que tenía ella en relación al crédito que solicitó. Claro. Luego, inmediatamente acreditado el préstamo, Sí. lo transfirió a 5 cuentas destino Sí. desconocidas, que no tenía agendado. Pero bueno, el punto principal acá es que el banco ni siquiera solicitó la clave token. Mira. No hubo ninguna doble verificación. Sí. Entonces, el punto de ataque acá es que justamente el banco tiene una responsabilidad objetiva Tal cual. y un deber de seguridad Tal y cual. guarda. ¿Cómo es Entonces, ese deber de seguridad y guarda? a ¿Cómo ver, debería ser? Sí. Lo que se señala con el tema de las aplicaciones del banco y justamente la posibilidad de otorgar un crédito preaprobado, que otra cosa, es preaprobado. El banco unilateralmente te preaprueba sin que vos lo solicites, teniendo en cuenta tu conducta crediticia, un crédito. Sí. Y te lo pone a tu entera Sí. disposición. Toma, te doy 20 palos, haz lo que Exacto. quieras. Si vos cliqueas acá, ya se te acreditan, más o menos. Hay algunos que no es así, que cumplen con las normativas. Pero entonces se habla de que estas aplicaciones son actividades riesgosas. Y sí. Como en el Código Civil, De cuando alguna hablamos del manera, auto, que exacto. lo ponemos en la sociedad Y sí. y es una cosa riesgosa, bueno, las aplicaciones cumplen ese rol también. Y justamente por eso el banco, como tiene una relación contractual, Estamos invadidos de redes sociales y de aplicaciones todo el día. exacto, sí, pero bueno, justamente en estas donde se trata de nuestro patrimonio, Ujú. hay que extremar las medidas. Exacto. Entonces, lo que yo decía, tienen un deber de seguridad porque la relación contractual es yo pongo el dinero acá, Claro. entre otras cosas, para que me lo resguardes. Y sí. Y si ahora me das la posibilidad de que yo no tenga que ir al banco y presentar mi DNI y firmar con puño y letra, vos tenés que extremar las medidas para que sea Claro. de la misma De manera. alguna manera. Exacto. Sí. ¿Por qué pasa esto? Digamos, ¿por qué los bancos algunos no cumplen con estas medidas? Quizás porque no hay tantos reclamos, la gente no sabe qué hacer después. Ahora, hablando de reclamos, Sí. acá en Capital Federal yo sé que hay algo, ¿no? Exacto. ¿Qué hay? Bueno, lo que hay que hacer cuando pasa esto, primero es la denuncia, Sí, porque esto nos va a servir para el segundo exacto. paso. No va a haber una investigación penal muy profunda de estos ¿Dónde casos. tiene que ir la persona que fue estafada, la víctima? A ¿Qué ver, tiene que hacer? puede El ir primer a, paso. Sí, tiene que ir a la comisaría a hacer. Si no, Sí, puede ir la a denuncia a la comisaría. la denuncia, sí, Sí. para hacer, o la UFESI, que Sí. es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos. Perfecto. Eso es específico. Sí. Pero en realidad, en principio, tiene que tener la denuncia. Sí, ¿Por qué? Porque el segundo paso es que sí puede. Por ahora, digo por ahora porque hay un debate que quizás se cierre, Ujú. pero tiene que ir al COPREC. Sí, ¿Qué es el COPREC? Que es el Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo. sí, ¿Por qué? Porque la víctima que tuvo este problema es en realidad un usuario bancario. Claro. Es un consumidor bancario Sí. y el banco es el proveedor. sí, Entonces, tiene que ahí presentar un reclamo. claro. En este reclamo puede ir solo o puede ir con patrocinio. Lo que recomendamos es que vaya con patrocinio Sí. porque justamente un abogado va a poder... ¿Tiene que ser un abogado especialista en estos temas? ¿O puede ser un abogado Yo general? No sé, yo digo, recomiendo que tenga conocimientos. Sí, Porque en nos esta ha materia. pasado, sí. Hay que ponerse a estudiar entonces. Sí, es que sí.
creo que todos los problemas que van a venir seguramente tengan una cuota de tecnología en el medio. Vos sos abogada, Sí. yo también. Y lo que estamos hablando siempre tiene que ver con las relaciones sociales. Exactamente. Entre personas, ¿no? Hoy Es estamos así. hablando de estas aplicaciones, de las estafas, pero el punto de origen, ¿cuál es? La relación. Las relaciones. Impresionante. Y por eso empezamos hablando de que la estafa Sí, es la misma estructura, Tal cual. solo cambia el medio. sí. Eh, ¿Crees que este sistema de estafa de acá a un par de años va a cambiar o se va a ir modernizando o ajustando o va a ser más sofisticada? Seguramente. Seguro. Sí, seguramente. Sí. Sí. La inteligencia que tienen cuando nos cuentan los relatos, uno se queda boquiabierto. Porque este que comento es uno que ya igual hay mucho conocimiento. Te mando el comprobante trucho, Sí. pero después hay otros más sofisticados. Claro. Mucho más sofisticados. El segundo caso de la señora de 80 fue algo que no podíamos creer cuando nos comentaron. Sí. ¿Hay que tenerle miedo a esto? Hay que tenerle respeto miedo a, para mí. ¿no? A esta inteligencia, a esta, de alguna manera, sí, a esta inteligencia artificial, ¿no? Hay que tenerle miedo a eso. A ver, con lo que tiene O cuidado, que ver, ¿no? justamente con la inteligencia artificial lo que hay que tener mucho cuidado, y siempre decimos en la cátedra, es en qué datos nosotros le otorgamos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el chat GPT Sí. es muy útil. Sí. De hecho, hemos dado charlas para capacitar a los funcionarios en el Ministerio Público de la Defensa, Sí. pero siempre indicando que hay que tener cuidado con los datos. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde van a parar. Claro. Y también, hay que decirlo, hay mucha compra y venta ilegal de datos. Sí. Y que eso, bueno, es muy peligroso porque no sabemos a dónde van a parar. Entonces, en la medida que no sea necesario, evitémoslo. Ok. Bueno. Sí. Las ¿Estás a redes favor sociales. o en contra de esto? Yo de la inteligencia artificial estoy a favor, porque además es imposible ir en contra. Sí. O sea, si vas en contra, quedas un poco fuera del sistema. Exacto. Pero sí tomando recaudos. Sí. Es importante, digamos. Quizás uno, por querer facilitar algún proceso, no sé. Por ejemplo, señalamos que no, en lo que tiene que ver con la materia a lo que nos dedicamos nosotros, nunca cargar en ChatGPT, por ejemplo, una denuncia donde tenga datos de la persona, claro, porque además no es ético. Exacto. Y luego lo que tiene que ver con redes sociales, lo que recomiendo es, salvo que sean redes para comerciales, las personales mantenerlas bien privadas. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, es lo que se viene, ¿no? También Sí. me parece que es eso. Sí. Y también pienso, ¿no es cierto?, que de alguna manera se vulneran muchísimos derechos, quizás de niños, de niñas, ¿no? El papá, la mamá está subiendo una foto y esa foto da a saber quién la agarra y se generan o estafas o cuentas truchas y falsas. Exacto. Entonces, de alguna manera creo que, nada, el derecho, ¿no? Y el mundo del derecho, nosotros que nos dedicamos a eso, vino a darle un marco con estas resoluciones que vos nombraste recién y sobre todo a blindar estas relaciones, ¿no? Está bien, hoy quizás se llaman relaciones de consumo, pero el día de mañana ya no. Tal cual. Me asusta un poco eso, ¿no? Creo que a todos nos asusta. ¿Qué es lo que va a venir mañana? No sabemos. No sabemos. Pero hay que estar preparados. Sí, sin dudas. ¿O no? Sí. Hay que tener cuidado porque, bueno, existen estos dos elementos. Por un lado, nuestra conducta, donde podemos ahí tener más control, pero por otro lado también está el sistema de seguridad en lo que tiene que ver con el banco. Bueno, ¿qué recaudos toma el banco para evitar este tipo de situaciones? Pienso solamente estafas a través de bancos, pero billeteras virtuales. Sí, también. Exacto, sí. El tema es que las billeteras virtuales no están, digamos, bajo la órbita del BCRA. Claro. Entonces, del Banco Central, perfecto, perdón. Para que te lo entienda la gente. Sí, del Banco Central. La circular que yo había mencionado hace referencia obviamente a las entidades bancarias. Exacto. Y las billeteras virtuales, bueno, están como medio en un gris. Todavía no. Sí. 2025. Exacto. Pero bueno, quizás este año de alguna manera. Por eso se utilizan años... tanto. Perdón, te interrumpí. No, digo que quizás esto a lo largo de este tiempo se va a normalizar y a regular, ¿no? Y sí, como es todo. Como todo. El tema es que siempre el derecho y la legislación va por detrás de los hechos. Sí. Entonces... ¿Vos creés, ahora cambiando un poquito de tema, vos creés que acá en la Argentina estamos bien con estas regularizaciones, con este marco normativo que le damos? Mira, con lo que tiene que ver con inteligencia artificial, nosotros tenemos una ley de protección de datos muy antigua, tiene 20 años ya,
ha quedado totalmente, digamos, en comparación de la legislación de Europa, que es la de vanguardia, Sí. y también respecto de la región. Cuando se sancionó la Ley de Protección de Datos Personales, allá por el 2000, nosotros teníamos una legislación bastante de avanzada respecto a la región. El tema es que quedó Obsoleta. Sí, quedó obsoleta y además hubo un montón de proyectos de reforma y no caminan, no. Claro. Entonces, sí, estamos, la verdad que eso es algo que se tiene que avanzar, hay que trabajarlo y hay que actualizarlo. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa, justamente la Ley de Protección de Datos, el GDPR se llama, que es Sí. el reglamento Sí. de protección de datos personales a nivel europeo, y la realidad es que podés notar las diferencias, Ujú. porque, por ejemplo, ahí se habla de lo que tiene que ver con los menores. Claro. Acá no, en No. nuestra legislación no. No. Y tampoco contempla todos los avances tecnológicos que Exacto. hubo. Tampoco tiene en cuenta los datos biométricos, Ujú. que eso viene con la tecnología. Sí. Y hoy por hoy los datos biométricos se piden en todos lados. Exacto. Y son datos que te identifican mucho más que tu DNI inclusive. Sí. Es el iris, el escaneo del iris. Ujú. El iris es la característica más digamos, que te identifica mucho más inclusive que la huella dactilar. Es el ADN. Es el ADN, pero y bueno, vemos estas empresas que escanean iris y Sí. por un monto que no sabemos cuál es el fin. Entonces, ¿Qué le recomendarías a aquellas personas Ujú. o estudiantes de Derecho que se están por recibir? Ujú. ¿Qué es lo que le recomendarías si se pueden dedicar a esta temática? ¿No? Ujú. ¿Te parece que es viable o no es viable? Sí, sin lugar a dudas, sí. De hecho, me parece ya en la formación de grado, y por eso tenemos la cátedra, sacamos el libro de abogacía digital, Sí. porque me parece que desde el grado mismo, luego en posgrados, ¿no? Especializaciones, es importante que tengan una base en esto, porque las relaciones jurídicas y sociales se están dando. El e-commerce, digamos, a quién reclamar, qué derechos, etcétera, los datos personales, ya todo se vuelca en los archivos digitales, con lo cual es necesario para mí que el abogado tenga esta formación, porque de estos casos les va a llegar un montón, Sí. y si no tienen este nivel, digamos, técnico para poder defender a su cliente, bueno, del otro lado van a tener gigantes que van a decir fue culpa de la víctima, ya está. Claro. Y ahí si tenés la formación puedes decir, no, está bien, nadie niega que Sí. la víctima se confundió, Sí, sí, pero acá incumpliste con esto y aquello. Se me viene a la cabeza, digo, esto de estas relaciones de consumo, ¿no? ¿El Estado también está presente y entra en esto o no? No está. Bueno, depende, digamos, Depende. los años, las épocas. Sí. Para mí sí tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque particularmente la relación de consumo es asimétrica. No es una relación entre pares. Ujú. Está el proveedor y el consumidor. Sí. También se habla del consumidor hipervulnerable. Exacto. Porque justamente Todos somos Ujú. consumidores hipervulnerables. Y en realidad el consumidor hipervulnerable es el que reviste ciertas características, ya sea la edad, alguna condición de salud, Sí. también cuando sos un turista y te Sí. encontrás, bueno, estás en una situación de hipervulnerabilidad. Pero lo que quiero decir con la relación de consumo es que no estamos a la par para negociar. Ujú. Ni tampoco yo tengo la misma información que vos como proveedor, con lo cual es necesario que haya una protección del consumidor, porque si no, realmente queda muy expuesto. Y otra cosa también, no con los préstamos preaprobados, pero lo que tiene que ver con una relación de consumo, por ejemplo, con una remera que uno se compra, luego, si justamente la empresa incumplió el comercio, no vas a ir a demandar, a armar una demanda por una remera, pero igualmente capaz sufriste una injusticia, por así decirlo. Por lo tanto, es importante que exista una instancia previa de conciliación antes de, digamos, citar a mediación y luego litigar. Por eso es tan importante el COPREC. Claro, para mí sí, es muy importante. ¿Sabes qué estoy pensando? Que el día de mañana tiene que haber tribunales especializados en esta temática. Sí, sin lugar a dudas. Miren lo que les tiro, ¿eh? Pero creo que el día de mañana tiene que haber, así como hay tribunales de comercial, laboral, de familia, de Sí. discapacidad, salud mental, creo que el futuro es este. Sin es crear, dudas. ¿no es cierto?
no sé si llamarlo tribunales, pero oficinas, juzgados, ¿no es cierto? Donde la gente directamente, che, mirá, me está pasando esto, bueno, vengan, a ver. Y realmente el funcionario, el empleado judicial, esté empapado en esta temática, ¿no es cierto? Y le va a dar mejor una respuesta jurídica y mucho mejor, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. También pienso, digo, bueno, quizás esto también puede ser algo administrativo, que directamente se corte en esto y ya está, listo. Pero vos y yo sabemos que no es así, Muchos que casos siempre se acude a la justicia de alguna manera, Sí. se llega a la justicia y le tenemos que dar una solución, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que podemos hacer algo. Sí, y además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de evidencia digital, Sí. también hablamos mucho en la cátedra de eso, porque la evidencia digital, por ejemplo, muchas veces se presentan las capturas de pantalla. Sí. Las capturas de pantalla, en realidad, no representan la prueba real Claro. digital, porque pueden estar totalmente modificadas. ¿Y cuál es? Bueno, La prueba. Bueno, la prueba es digamos, lo que se extrae del dispositivo, que se hace a través de todo un procedimiento Te doy de mi hacheo. celular y acá está. Exacto. Sacá toda la información de ahí. Sí, pero también, bueno, cuando se recolecta esa evidencia digital, si ya hablamos, por ejemplo, de otros casos de investigación penal, se tiene que cumplir con una cadena de custodia específica de lo que refiere a la evidencia digital. Con lo cual lo pensaba porque justamente es importante capacitar también digamos, también inclusive a los policías cuando van Sí, a hacer realizar. la requisa. Exacto. Sí. Porque no es lo mismo manipular, qué sé yo, un cuchillo, que el contenido que está en un CPU, que tiene memoria RAM, que si lo apagas, Sí. perdes la información, Sí. con lo cual es importante esto que Bueno, señalás. quizás es algo positivo para el día de mañana, ¿no? Sí. Capacitar también, no solamente a los funcionarios, Poder Judicial, sino también a la Fuerza de Seguridad. A la fuerza de seguridad. Y capacitar. Yo creo que el mundo, me parece que coincidís conmigo, luego la pandemia se transformó. Entonces cada vez estamos hablando más de esto, de la virtualidad, de las estafas, inteligencia, ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Da miedo, no da miedo? Y bueno, ir preparados, ¿no? De alguna manera. Y estar preparados para esto. Exacto. Para eso te traje. Y sí, para hablarlo, me parece Tal cual, bien. tal Sí, cual, sí, me parece sí. bien. Y vos creés también que esto se puede llevar también a la vulnerabilidad, pero en todo ámbito, ¿no es cierto? Mujer, hombre, niños, niñas, adultos, en todo. Ujú. Sí. Sí, yo creo que sí, y de hecho lo que conversamos es que antes uno tenía acceso a la tecnología para Sí. valerse, para optimizar procesos, y ahora es la tecnología la que tiene acceso a nosotros. Ojo, Cambió. tema delicado. Exacto, porque antes cerrabas la puerta de tu casa, estabas en tu casa y estás en tu privacidad. Sí. Hoy, a pesar de que cierres la puerta, todo esto, o sea, los celulares no se escuchan. ¿Vos decís que no se escuchan los celulares? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, eso sí. Tienen guardado nuestros historiales, con lo cual, bueno, tampoco la idea es vivir paranoicos, No. pero en la medida de posible extremar los recaudos, tener las cuentas Pero bueno, privadas. sabemos que hoy en día, y gracias a tu información, esta charla, hay muchas herramientas, Sí. ¿no es cierto? Que la tenemos, que el ser humano, las personas la tenemos ahí al alcance de las manos, hacer la denuncia, acercarse a un lugar, a otro. La contención es fundamental. Che, de un día para otro me sacaron 4 millones de la cuenta. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? Exacto. Quizás esto que vos decís, la parte mala de los bancos de no informar, ¿no es cierto? Ujú. Porque está bien, si vos quizás informás, ¿no? Y estás ahí atrás, no te pasan estas cosas. O te pasan y el porcentaje es muy poco. Entonces, mínimo, y vos decís, bueno, está bien, es mínimo. Ujú. Y también prevenir, ¿no es cierto? Porque digo, qué sé yo, una persona jubilada que se quiere comprar algo, quiere vender algo por internet, quizás no puede, le da miedo, o lo hace y sufre esto, la pasa mal, un mal momento, que fiscalía, juzgado, todo, ¿viste? Entonces, Es muy hostil. y sí, Y también la particularidad en estos casos es que la persona que sufre una estafa también se siente muy mal consigo misma. Exacto. Porque obvio que hubo un accionar por parte Exacto. de la persona. El tema de los créditos preaprobados, por ejemplo, en el caso que tuvimos de esta señora de 80 años, también discutir por qué a una jubilada se le preaprueba un crédito Ujú. que cobra una jubilación mínima. Sí. Y que no tiene, y se sabe que los adultos mayores tienen dificultades con el manejo de la tecnología. Con lo cual, los resguardos que se tienen que tener para ese tipo de consumidor hipervulnerable es mayor aún. Claro, claro. Eh, Pero bueno, me parece que fuiste muy correcta. La terminología creo que usaste, seguramente el público lo habrá escuchado y lo habrá entendido.
Me dijiste que vos y Caro y todo Sí. ese equipo de trabajo Sí, tienen una cátedra. sí. ¿Cuál es la cátedra? La cátedra se llama Abogacía Digital, es en la UBA, Sí. es una materia de puntos del departamento de comercial. ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales, se llama Abogacía Digital y Tecnologías. Perfecto. Todo junto. Y ahí lo que intentamos es justamente hablar de estos temas, bueno, Qué ayudar a importante la sería gente. sacar esa materia de ahí, ¿no es cierto? Y crear distintas capacitaciones y programas, no solamente para los estudiantes de abogacía, sino para otras disciplinas, la gente común, ¿no es cierto? Que a Sin veces, lugar a mira, me dudas. pasa esto Sin lugar a y hay que dudas. acudir acá. Sí, la verdad es que a nosotras nos encanta poder difundir estos conocimientos y de la manera más sencilla posible, porque entendemos esto, que no solamente desde el lado de nuestra labor como abogados, sino también ayudar a las personas, digamos, para evitar que sufran este tipo de males. El mundo se trata de eso, ¿o no? Exacto. Gracias por venir. A vos.